Hola, este video se hace con el fin de mostrar la construcción geométrica y la forma de demostración para la proposición número 2 del libro 12 de los elementos de Euclides, la cual dice que los círculos son entre sí como los cuadrados de sus diámetros. Entonces en este momento nos dirigimos a GeoGebra para mirar qué es lo que quiere decir. Como pueden ver, tenemos dos círculos, el primer círculo con un área C y el segundo con un área D, y tenemos un diámetro G y un diámetro M respectivamente. ¿Qué es lo que quiere decir esta proposición? Quiere decir que el círculo C es al círculo D como el cuadrado de su diámetro G es al cuadrado del diámetro M. Esta proposición se puede escribir a manera de proporción, dado que se están relacionando dos razones. La primera razón es que el área del círculo C es al área del círculo D, así como el cuadrado de su diámetro va a ser al cuadrado del diámetro M respectivamente. Al día de hoy se conoce que la razón entre el área de un círculo y su diámetro es una constante, dado que si tenemos el área de un círculo con respecto al cuadrado de su diámetro, podemos saber que se puede expresar de la forma pi por r al cuadrado sobre 2r, que es el diámetro, al cuadrado. Y si hacemos la solución de esta ecuación, podemos encontrar que la constante se expresa de la forma pi sobre 4. Como se mencionó, Euclides, para realizar la demostración de la proposición 2 del libro 12, considera los círculos C y D con diámetros G y M respectivamente, en las que realiza una proporción de la siguiente forma. El área del círculo C es al área del círculo D, como el cuadrado del diámetro G es al cuadrado del diámetro M. Para realizar la demostración, utiliza el método de reducción al absurdo, ya que dice que si no fuera de esta forma, entonces el área sería menor o mayor. Entonces, si es de esta forma, debe existir un área S, sea menor o mayor que el círculo D, tal que se pueda expresar la siguiente proporción. Se tiene que el área del círculo C sería al área de S, así como el cuadrado del diámetro G sería al cuadrado del diámetro M. Para realizar la demostración, se va a considerar el caso en el que el área S sea menor que el área de D. Siendo así, en este círculo se van a inscribir polígonos regulares. Inicialmente vamos a empezar por el polígono del cuadrado, el cual tiene 4 lados, que nos va a generar los arcos determinados por los lados. Como podemos ver, tenemos 4 arcos eh, y al momento de duplicar el lado de cada polígono de manera continua, lo que va a pasar con los arcos es que se van a bisecar. Como podemos ver, acá tenemos para el polígono de 4 lados, seguido encontramos un polígono de 8 lados. Como podemos ver, el arco TH ha sido bisecado. Después tenemos un polígono de 16 lados y así sucesivamente encontraremos uno de 32 lados. Entonces Euclides afirma que el área de todos los polígonos inscritos dentro del círculo D va a ser mayor que la mitad del área del círculo D. Para poder demostrar esta proposición, lo que hace Euclides es que traza unas tangentes por las vértices de los polígonos con respecto a la circunferencia de D. En este caso, para el polígono cuadrado se trazan las tangentes que pasan por el punto H, por el punto Z, por el punto E y por el punto T, generando así un nuevo polígono, el polígono número 2, el cual estará circunscrito en el círculo D y su área será igual al doble del área del polígono 1.
o sea, del cuadrado que está inscrito en el círculo D. Que como el área del círculo es menor que el área del cuadrado que está circunscrito, entonces la mitad del área del círculo también será menor a la mitad del área del polígono 2. Es el polígono que está circunscrito. Y como hace un rato afirmamos que el área del polígono 2 es igual al doble del área del polígono 1, es por eso que queda demostrado que el área del polígono que está inscrito en el círculo D va a ser mayor que la mitad del área del círculo. Si se realiza la acción de inscribir polígonos dentro del círculo D y duplicar sus lados, como en este caso, tenemos el polígono de 4, después duplicamos, tenemos un polígono de 8 lados y duplicamos, tenemos un polígono de 16 lados. Así, sucesivamente, en virtud del método de exhaustión, podríamos establecer un polígono inscrito con un número enésimo de lados que se podría inscribir de la forma P sub n. Como ya se dijo, la expresión P sub n va a indicar el área que tiene el polígono inscrito dentro del círculo D y que además tiene una cantidad suficiente de lados enésimos en virtud del proceso de exhaustión. Ahora bien, este polígono nos va a generar una cantidad suficiente de segmentos circulares. Como podemos ver, estos segmentos circulares son esos arcos que están comprendidos por los lados del polígono y nos afirman que esos segmentos circulares van a ser menores que la diferencia entre el área del círculo y el área menor, la cual se supuso al principio de la demostración. Pero, ¿cómo podemos encontrar una expresión que me modele el área de esos segmentos circulares? Pues se hace de la siguiente forma. El círculo y le restamos el área del polígono enésimo. Por lo tanto, entonces se podría afirmar que el valor del área de los segmentos circulares va a ser menor que la diferencia entre el área del círculo y el área menor. Basados en la afirmación de que el área de los segmentos circulares tiene que ser menor que la diferencia entre el área del círculo y el área menor S, se puede tratar esta inecuación para llegar a la siguiente afirmación. Decir entonces que el área del círculo va a ser menor que el área de los segmentos circulares más el área del círculo menos S. Y con esto nosotros podemos afirmar entonces que el área menor S va a ser menor que el área del polígono con la cantidad suficiente de lados. Esta afirmación es muy importante tenerla presente porque es la que nos va a permitir llegar a la demostración. Ahora bien, con relación a la expresión que se afirma de que el área S va a ser menor que el área del polígono sub n, el cual está inscrito en el círculo C, entonces nosotros podemos llegar a concluir que si inscribimos dentro del círculo C un polígono de la forma P sub M, el cual va a ser semejante al polígono de la forma P sub N, entonces estos dos serán entre sí como la razón que hay entre el área de los cuadrados del diámetro G y el diámetro D. De esta manera se podría escribir entonces que el área del polígono M es al área del polígono N como el área del cuadrado del diámetro G es al área del cuadrado del diámetro M. De esta manera podríamos concluir entonces que
el área del círculo C sería al área menor S, así como el área del cuadrado del diámetro G sería al área del cuadrado del diámetro M, lo cual también sería al área del polígono M como el área del polígono N. De esta manera se podría establecer la siguiente igualdad. El área del polígono C, perdón, el área del círculo C va a ser al área S, así como el área del polígono M va a ser al área del polígono N. Sin embargo, no es posible que se cumpla esta igualdad escrita a modo de proporción, en donde se encuentra que el área de C va a ser al área de S igual a que el área del polígono M va a ser al área del polígono N, dado que se tienen dos afirmaciones. La primera afirmación se construye teniendo presente que el polígono M, que está inscrito en el círculo C, tiene que ser mayor al área de C. Y la segunda que encontramos es que el área de S tiene que ser menor al área del polígono N, siendo entonces el área de S así no puede ser menor que el círculo D. Es por esto que de manera análoga también se demuestra que no es posible que haya un área mayor que el círculo D, dado que, como podemos ver, el polígono N que está inscrito dentro del círculo D va a ser en este caso mayor que el área de S. Y es por eso que se cumple la proposición de que el círculo D debe ser el área D y en consecuencia la proposición va a quedar demostrada. Gracias.